La parte más crítica justamente del eje es donde se dan los rodamientos, porque es un motor que gira a 3000 vueltas por minuto. Entonces, si un rodamiento se daña al clavarlo, por una diferencia de medida, empieza a hacer ruido. Entonces, hay una queja, hay una devolución y demás. Entonces, se necesita un estricto control de la medida donde va a clavar el rodamiento. Para los controles se usan diferentes instrumentos, dependiendo de la precisión y lo que tenemos que medir, es el instrumento que vamos a usar. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes venga a medir, si se anima, el asiento del rodamiento. El asiento del rodamiento se llama donde va a clavar el rodamiento. ¿Quién pasa? Es medir solamente y decir la medida que le da con el calibre. Lo miden ahí abajo, no pasa nada. Dale. Medí cada uno y decimos alta la medida que te da con el calibre. No, acá está. ¿En ese eje fue iluminado, Nico? Está 1.3 milímetros. O sea, 13 milímetros. Ahí. ¿Cuánto da? Ahí, Sí. 14 milímetros. No, No. 13 milímetros. No. 17. Bueno, ahí sí que digo. Sí. 15 milímetros y 2 rayitas. Ah, 17 milímetros. Ah, claro, Es el 0. Bueno, 17 milímetros. ¿Cuánto mide este? ¿17 también? Más 2, 17. Bueno, yo digo que justamente miden exactamente con un calibre mecánico 17 milímetros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero clavar el problema? Los dos dieron 17. Ahí clavó. Ahí clavó, pero más suave, ¿sí? Acá entra con más deslizamiento, me cuesta un poquito más meterlo. Y acá directamente baila, ¿sí? Bueno, esto, ahora, ¿quién puede medir con un micrómetro? ¿Saben lo que es un micrómetro? ¿Alguien alguna vez usó un micrómetro? Vos. Bueno, quiero que pases y midas con el micrómetro. Quiero que midas. Esta sí, acá. Con este. ¿Qué medida da? ¿17 con 0.24? 16 con 98. ¿Y este? Bueno. 16 con 96. Bueno, ¿ven la diferencia? ¿Sí? Son 2 centésimas entre uno y otro, que donde con el calibre mecánico nos daba exactamente los 2,17, con el micrómetro nos da 2 centésimas de diferencia. ¿Sí? Ahí está la importancia de la tolerancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se fabricaba de 10.000 unidades por mes. Yo en el plano le pongo la medida 17 milímetros, que es la medida que según el fabricante del rodamiento tiene que tener para que clave justo. ¿Sí? Entonces, si yo no especifico tolerancia,
Si yo no le digo cuánto más de la desviación de 17 milímetros para arriba o para abajo tiene que tener el eje, puede venir cualquier cosa en 10.000 unidades. Porque a tu pregunta de si la medida tiene que ser perfecta, si yo no aclaro, la medida nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser exactamente 17 milímetros. Siempre hay un grado de error. Incluso hay un grado de error en el instrumento de medición. Los instrumentos de mediciones, todos se calibran, se pueden calibrar. Esto se manda a un laboratorio en donde el laboratorio te dice cuál es la incertidumbre, el error de medición que tiene el micrómetro. Esto se hace según una frecuencia, dependiendo la fábrica o la empresa, según la frecuencia de uso, el entorno donde está, si es muy pulcro, si no es tan pulcro. Pero hay una opción que tiene la fábrica para hacer las propias calibraciones del instrumento antes de hacer controles de calidad, que son las galgas o bloques patrón. Las galgas o bloques patrones son piecitas que vienen en kit, se pueden comprar por unidad o se compran así. Son extremadamente costosas, o sea, es raro que una empresa, una pyme tenga estas piezas, y son la precisión misma. ¿Y por qué son tan costosas? Porque son exactas. Y tampoco son perfectas. Tienen incluso su propia calibración que se hace en un laboratorio, en donde se especifica el error en la medida que tiene cada galga. ¿Sí? Acá hay una lista con cada una de las medidas, con la medida de la galga y el error que tiene cada una de las galgas. Incluso a la temperatura que se hizo la medición. ¿Sí? Se toma la temperatura ambiente en el momento que se hizo el ensayo y se especifica. Entonces, la importancia en la medida, dependiendo la aplicación de la pieza, se puede controlar. En este caso, con las galgas, yo por ejemplo, antes de medir el diámetro de 17 milímetros en el eje, voy a medir con mi micrómetro 17 milímetros acá. ¿De qué material es? Esto es, no específico, pero es un acero bastante duro, debe ser 4140 o 9260. ¿Y no se desgasta con el tiempo? Sí, se desgasta. Sí. Se desgasta, por eso hay que mandarlo a calibrar periódicamente. Obviamente, esto con mucha menos frecuencia que un instrumento de medición. Incluso viene con un paño, que es esto, para limpiarlo, para limpiar la grasa, las huellas que puedan quedar en la manipulación, para que la medida sea aún más precisa hasta el momento de la medición. Entonces yo voy a medir la galga, veo el error que me da mi micrómetro, entonces yo ya sé que ese error que tiene mi instrumento de medición lo tengo que tener en cuenta al momento de controlar el diámetro de los ejes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía Nacho, cuanto más preciso, más costoso. Y esa precisión no solo lleva un control exhaustivo de la medida en el fabricante y un control exhaustivo de la empresa que va a utilizar eso. ¿Sí? Son varios pasos antes de utilizar la pieza que hay que respetar en el control de calidad para que llegue a la fabricación. Pero dicho burdamente, es muy distinto tener un proceso seriado donde yo saco las piezas así que tener que calibrar con la galga, el micrómetro, tener un operario específico que esté haciendo esa tarea. Todo lo que tenga que ver con mayor cantidad de horas hombre que se están implementando en la calidad de ese producto también aumenta mucho el valor, en definitiva, que va a tener mi producción final. Así que, bueno, esto era un caso práctico que les quería comentar para que tomen noción de cuando especificamos una medida, qué medida tiene que ser, qué tolerancia tiene que tener y si es necesaria esa tolerancia que estamos especificando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esta medida, que es el material bruto, en el plano yo le ponía directamente 22 milímetros, que es el diámetro del material bruto. A mí no me importa si esto viene de 22, de 21 o de 25. Esto no influye en mi ensamble, en mi producto, no me importa. Entonces yo le especifico solamente 22 milímetros, que es el material bruto que la barra que tiene que comprar para mecanizar. ¿Sí? Si se mide, si el bruto viene de 21,5, no me importa. Si viene de 22,3, no me influye.
El resto de las medidas sí ya empiezan a tener una tolerancia, cuanto más importante en el ensamble del producto es, más precisa tiene que ser la tolerancia y más control tiene que tener esa medida. Y la parte bruta es algo que ni se chequea muchas veces. No se chequea, pero sí es importante, si yo te digo 22 milímetros el material bruto, si vos usás una barra de 25 y te va a costar más mecanizarlo, porque tenés que mecanizar más material, tenés que hacer más pasadas en el torno para llegar a la medida, entonces va a ser más costoso. ¿Sí? Por eso es importante aclararlo, pero no importa la tolerancia. Una pregunta, Nico. Mi proveedor de rodamiento, ¿qué Sí. tanto le puedo confiar que siempre haga no tenga que yo variar el eje a partir de lo que él me da como rodamiento, o sea, el centro del rodamiento? Porque tu proveedor te da una tolerancia que tienen los rodamientos también. Tienen una tolerancia. Ah, Por lo general, por lo menos nosotros trabajábamos con. Ay, se me fue la más conocida. SFK. SFK. Trabajamos con SFK, que la tolerancia de los rodamientos, por lo menos de estos que son de diámetro 17, era más o menos 4 milésimas en el diámetro. Y esa es la tolerancia que teníamos que tener nosotros en la medida, más o menos 4 milésimas en el eje. Ahora, esa medida, esa tolerancia no la podíamos respetar porque éramos una pyme y no había chance de llegar con nuestros proveedores y nuestros sistemas de controles, no había chance de llegar a esas tolerancias. Entonces nosotros definimos nuestras propias tolerancias según la aplicación que nos servía en el producto. Y definimos que la tolerancia era 16,98 a 17,05. Esas medidas no funcionaban. Fuera de esas medidas, ya teníamos problemas. A completa prueba y error. Exactamente. Así que bueno, esto era un caso que les quería comentar. Esto va a estar acá, así que después cuando terminen, si quieren pasar y revisar y chequearlo, no hay problema.